Los orígenes de la humanidad. Una pregunta que ha resonado a través de milenios, una pregunta que se han hecho tanto filósofos como chamanes, reyes y gente común. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Será nuestra existencia simplemente un accidente cósmico? ¿Una chispa aleatoria en la inmensidad vacía del espacio? ¿O existe un gran designio, una mano oculta que guía nuestro destino? Durante siglos, nos hemos aferrado a las narrativas que se han transmitido de generación en generación, historias entretejidas en el tejido mismo de nuestras culturas y creencias. Pero, ¿y si estos relatos no fueran más que fragmentos de una verdad mayor, una verdad enterrada bajo capas de tiempo y oscurecida por la niebla de la historia olvidada? Por todo el mundo, desde las profundidades sombrías de templos olvidados hasta las arenas azotadas por el viento de civilizaciones antiguas, se pueden encontrar susurros de una historia diferente. Una historia que habla de seres de las estrellas, de conocimiento avanzado y secretos prohibidos, de una época en que los dioses caminaban entre los hombres. Una historia que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Esta es la historia de Enki y Enlil, dos seres poderosos cuya rivalidad moldearía el destino mismo de la humanidad. Sus nombres resuenan a través de los corredores del tiempo, sus hazañas grabadas en las paredes de ciudades antiguas e inscritas en tablillas de arcilla que han sobrevivido durante milenios. Nuestro viaje comienza en la cuna de la civilización, en la tierra de Mesopotamia, donde los poderosos ríos, Tigris y Éufrates nutren un valle fértil. Es aquí, entre las ruinas de la antigua Sumeria, donde descubrimos las primeras pistas tentadoras de nuestro pasado olvidado. Los sumerios, un pueblo de notable ingenio y sofisticación, dejaron un tesoro de conocimiento inscrito en tabletas de arcilla. Su escritura cuneiforme, un complejo sistema de marcas en forma de cuña, habla de una época en que los dioses descendían de los cielos para caminar entre los hombres. Estos dioses, conocidos como los Anunnaki, no eran seres míticos de leyenda, sino entidades de carne y hueso que gobernaron a la humanidad con puño de hierro. Según los textos sumerios, los Anunnaki llegaron a la Tierra desde un planeta distante llamado Nibiru, un vagabundo celestial cuya órbita elíptica lo acercaba a nuestro sistema solar una vez cada 3.600 años. Impulsados por una necesidad desesperada de oro, un metal precioso que era la clave de su supervivencia, los Anunnaki establecieron colonias en la Tierra. Su avanzada tecnología les permitió extraer grandes cantidades del preciado mineral. Pero los Anunnaki, envueltos en sus propios conflictos internos y luchas de poder, pronto se enfrentaron a una rebelión de su propia fuerza laboral, los Igigi, que trabajaban incansablemente en las minas de oro. Fue una rebelión que tendría profundas consecuencias para el futuro de la humanidad. En el corazón de este drama cósmico se encontraban dos hermanos, Enki y Enlil, sus destinos entrelazados con el destino de la humanidad. Enki, el dios de la sabiduría y la creación, era un maestro genetista, su conocimiento de la fuerza vital sin igual. Enlil, el dios severo e intransigente del viento y las tormentas, gobernaba la tierra como comandante de los Anunnaki. Mientras la rebelión de los Igigi amenazaba con interrumpir los grandes planes de los Anunnaki, se propuso una solución radical, la creación de una nueva raza de seres, sumisos y fuertes, que asumirían la carga de extraer el precioso oro. Era una tarea que le correspondía a Enki, el maestro genetista. En sus laboratorios, escondidos en las profundidades de la Tierra, Enki se embarcó en una serie de experimentos, manipulando el código genético de homínidos primitivos, mezclando su ADN con el de los Anunnaki. El resultado fue el Homo sapiens, una nueva especie destinada a servir a sus creadores. Pero Enki, impulsado por la compasión y un sentido de responsabilidad por sus creaciones, dotó a la humanidad con algo mucho más profundo: la chispa de la conciencia, la capacidad de pensar, de sentir, de soñar. Este acto de desafío, este don de la sensibilidad, pondría en marcha una cadena de eventos que alterarían para siempre el curso de la historia humana. Porque Enlil, enfurecido por la transgresión de su hermano, veía a la humanidad como una amenaza, una plaga sobre su creación perfecta. Y así, un conflicto de proporciones épicas estaba a punto de desarrollarse, un conflicto que determinaría el destino tanto de los dioses como de los hombres.
La tierra de Sumeria, acurrucada entre los poderosos ríos Tigris y Éufrates, fue testigo del amanecer de la civilización. Fue aquí, en el cuarto milenio antes de Cristo, que un pueblo extraordinario grabó su legado en los anales de la historia. De la tierra fértil, persuadieron cosechas abundantes. Su ingenio manifiesto en intrincados sistemas de irrigación que transformaron las llanuras áridas en campos verdes. Los sumerios, sin embargo, eran más que simples agricultores. Eran arquitectos de ciudades magníficas, sus zigurats de ladrillo de barro perforando los cielos, monumentos a su ambición y devoción a lo divino. Ur, Uruk, Eridu. Estos nombres resonaban con poder, su grandeza haciendo eco a través de los milenios. Dentro de sus bulliciosos mercados, el comercio florecía. Sus escribas registraban meticulosamente las transacciones en tabletas de arcilla. Su escritura cuneiforme, un testimonio de su avanzado intelecto. Pero la verdadera maravilla de la civilización sumeria no residía en su destreza arquitectónica o perspicacia económica, sino en su rica cosmología, un complejo tapiz tejido de mitos, leyendas y profundas percepciones espirituales. Es en sus cuentos de dioses y diosas, de seres celestiales que descendieron de los cielos para moldear el destino de la humanidad, que encontramos las pistas más convincentes de nuestro propio pasado olvidado. Estas historias, meticulosamente preservadas en innumerables tabletas de arcilla, susurran de una época en que los límites entre lo terrenal y lo divino eran borrosos, cuando los dioses caminaban entre los hombres, su influencia moldeando la estructura misma de la existencia humana. Y en el corazón de este enigmático panteón, encontramos a los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Sección 2. Las tablillas del destino. Desenterradas del abrazo polvoriento de templos olvidados y bibliotecas antiguas, las tablillas de arcilla de Sumeria sirven como portales a una era pasada. Sus inscripciones cuneiformes revelan una historia mucho más profunda, mucho más enigmática, de lo que las narrativas convencionales nos quieren hacer creer. Es dentro de estos frágiles fragmentos del pasado que se desarrolla la historia de los Anunnaki, una narrativa tan fascinante como controvertida. Los sumerios documentaron meticulosamente su historia, su cosmología, su propia comprensión del universo en estas tablillas de arcilla. Reyes y sacerdotes, escribas y eruditos, todos contribuyeron a este vasto depósito de conocimiento. Sus registros meticulosos ofrecen una ventana a un mundo a la vez familiar y profundamente extraño. Y es dentro de estos textos antiguos que nos encontramos con los Anunnaki, no como deidades míticas de leyenda, sino como seres tangibles de carne y hueso que atravesaron el cosmos y dejaron su huella imborrable en la historia humana. Las tablillas los describen como avanzados en conocimiento y tecnología, poseyendo poderes que eclipsaban a los de los hombres mortales. Su llegada a la Tierra fue un momento crucial en la historia de nuestro planeta. Sus motivos, como se describen en estos registros antiguos, eran complejos, un tapiz de pragmatismo y ambición entretejidos. Impulsados por la necesidad de oro, un elemento precioso vital para la supervivencia de su propio planeta, Nibiru, establecieron operaciones mineras en la Tierra. Su tecnología avanzada les permitió extraer grandes cantidades del precioso metal. Sección 3. El linaje Anunnaki. Los Anunnaki, sin embargo, no eran una entidad monolítica. Como cualquier sociedad, estaban divididos por conflictos internos. Sus rangos comprendían una jerarquía compleja de gobernantes y súbditos, cada uno con sus propias motivaciones y deseos. En la cima de esta dinastía celestial se encontraba Anu, el dios del cielo, su dominio abarcando los cielos. Pero fueron sus dos hijos, Enki y Enlil, cuya rivalidad tendría el impacto más profundo en el destino de la humanidad. Enki, el dios de la sabiduría, la creación y el abismo acuoso, poseía un intelecto agudo y un corazón compasivo. Vio potencial en los homínidos primitivos de la Tierra, un potencial que se extendía más allá de la mera servidumbre. Enlil, en contraste, era una figura severa e intransigente, el dios del viento y las tormentas, su dominio abarcando la Tierra misma. Veía a la humanidad con sospecha. Su naturaleza pragmática lo llevaba a priorizar los intereses de los Anunnaki por encima de todo lo demás. Esta diferencia fundamental de perspectiva, este abismo entre la compasión y el pragmatismo,
prepararía el escenario para un conflicto de proporciones cósmicas. Las tabletas sumerias también hablan de otras figuras Anunnaki, Nin-Hursag, la diosa madre, su toque curativo trayendo consuelo a una humanidad naciente. Inanna, la diosa del amor y la guerra, su belleza igualada solo por su ambición. Y Marduk, el hijo de Enki, destinado a desempeñar un papel fundamental en el drama que se desarrolla. Cada una de estas figuras, sus historias intrincadamente entrelazadas, contribuyeron al rico tapiz del linaje Anunnaki. Sección 1. Una alianza cósmica. La llegada de los Anunnaki a la Tierra no fue simplemente una visita celestial, fue un momento crucial en la historia del planeta. Un punto de inflexión que alteraría irrevocablemente el curso de los destinos tanto humanos como divinos. Impulsados por su necesidad de oro, los Anunnaki, con su tecnología avanzada y conocimiento cósmico, establecieron un punto de apoyo en la Tierra. Su presencia se sintió por toda la Tierra. Al frente de esta audaz empresa estaban Enki y Enlil, dos hermanos unidos por la sangre pero divididos por la ambición y el temperamento. Enki, el maestro genetista, poseía una curiosidad insaciable, su mente llena de posibilidades. Vio el potencial de la Tierra, no solo como una fuente de recursos, sino como un crisol para la creación, un lienzo sobre el cual pintar la obra maestra de la vida misma. Enlil, pragmático y resuelto, abordó su misión con mano mesurada. Entendía la necesidad de orden, de control, de asegurar que los objetivos de los Anunnaki se cumplieran con una eficiencia inquebrantable. Vio el valor en los recursos de la Tierra, el potencial para extraer el precioso oro que tenía la clave para su supervivencia, pero su mirada permanecía fija en las estrellas, su corazón anhelaba su hogar distante. A pesar de sus diferencias, Enki y Enlil reconocieron la necesidad de cooperación. Comprendieron que su éxito dependía de un delicado equilibrio, una alianza que aprovechara sus fortalezas únicas y navegara las traicioneras corrientes de su rivalidad. Sección 2. Las semillas de la discordia. Los Anunnaki, aunque poseían tecnología avanzada y poderes aparentemente divinos, no eran inmunes a las debilidades que plagaban a los hombres mortales. Celos, orgullo, ambición. Estas semillas insidiosas de la discordia encontraron terreno fértil incluso en medio de la jerarquía celestial, sus tentáculos entrelazándose lentamente en los corazones de los dos hermanos. Enki, impulsado por su curiosidad ilimitada y su profunda compasión por las formas de vida nacientes que encontró en la Tierra, comenzó a cuestionar la rígida adhesión de los Anunnaki a su misión. Vio el potencial para algo más grande, para una coexistencia armoniosa entre lo celestial y lo terrestre, una asociación que trascendía la mera extracción de recursos. Enlil, siempre vigilante y cauteloso, observó la creciente fascinación de su hermano por la Tierra y sus habitantes con una mezcla de aprensión y sospecha. Vio los riesgos inherentes a la empatía de Enki, el potencial de caos y desorden que amenazaba con socavar los planes cuidadosamente elaborados de los Anunnaki. Las semillas de la discordia, sembradas en el terreno fértil de su rivalidad, comenzaron a brotar, sus raíces penetrando profundamente en los cimientos de la misión de los Anunnaki. Lo que comenzó como una asociación por necesidad, se estaba transformando lentamente en una batalla por el control, un choque de voluntades que tendría profundas consecuencias para el destino de la humanidad. Sección 3. Conocimiento prohibido. Enki, incapaz de resistir la fascinación de la creación, se adentró en los misterios de la vida misma. En sus laboratorios ocultos, desentrañó los secretos del ADN, el intrincado código que gobernaba la esencia misma del ser. Experimentó con el material genético de las criaturas de la Tierra, su mente encendida con las posibilidades que se extendían ante él. Su fascinación, sin embargo, pronto se transformó en una obsesión, una búsqueda prohibida de conocimiento que amenazaba con perturbar el delicado equilibrio del poder. Enlil, siempre vigilante, empezó a desconfiar cada vez más de las actividades clandestinas de su hermano. Presentía una oscuridad acechando bajo las nobles intenciones de Enki, un potencial para el caos que podría destrozar el tejido mismo de la existencia.
Las noticias de los experimentos de Enki llegaron a oídos de Anu, el distante gobernante de los Anunnaki. Alarmado por las posibles consecuencias de las acciones de su hijo, Anu envió a su consejero de confianza, el sabio y enigmático Enki, a investigar el asunto y, si era necesario, a frenar las ambiciones de su hermano. Gap-2s. Enki, atrapado entre la lealtad a su familia y su insaciable sed de conocimiento, se encontraba en una encrucijada donde cada decisión que tomara cargaba con el peso del destino. El destino de la humanidad, sin saberlo, atrapada en el fuego cruzado de este drama celestial, pendía precariamente de un hilo. Sección 1. La creación de Adamu. Gap-2s. En los sagrados salones de su laboratorio subterráneo, Enki, el maestro genetista, se embarcó en su creación más audaz hasta el momento. Impulsado por una potente mezcla de curiosidad científica y una creciente compasión por los primitivos homínidos que vagaban por la Tierra, buscaba crear un nuevo ser, uno capaz de aliviar la carga de los Igigi y satisfacer el insaciable hambre de oro de los Anunnaki. Basándose en su profundo conocimiento de la fuerza vital, Enki, ayudado por su fiel consorte Ninhursag, combinó la esencia de los Anunnaki con la arcilla de la Tierra, moldeando carne y hueso en una forma a la vez familiar y profundamente nueva. Trabajaron incansablemente, cada una de sus acciones imbuida de un sentido de significado cósmico, el aire mismo cargado de anticipación. Finalmente, después de innumerables pruebas y refinamientos, su creación se agitó. Adamu, como lo llamaron, que significa uno que es de la tierra, respiró por primera vez. Sus ojos se abrieron para contemplar un mundo maravilloso y extraño. Era fuerte, capaz de soportar los rigores del trabajo, pero sus rasgos llevaban la marca inconfundible de lo divino, un testimonio de su herencia híbrida. Enki contempló su creación con una mezcla de orgullo y aprensión. Había logrado crear un ser de inmenso potencial, uno que podía cerrar el abismo entre el cielo y la tierra. Sin embargo, en ese momento de triunfo, una sombra de duda se deslizó en su corazón. ¿Se habría excedido en sus límites, manipulando fuerzas más allá de su control? Adamu, aunque fuerte y capaz, seguía siendo un simple autómata, carente de la chispa de la conciencia, de la habilidad de pensar y razonar más allá de sus instintos básicos. Enki, sin embargo, no había trabajado en vano. Le había dado a su creación algo mucho más profundo, un regalo que pondría en marcha una cadena de eventos que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. En un momento de transgresión cósmica, un desafío al orden establecido, Enki insufló en Adamu el aliento de vida. No solo el aliento físico que animaba sus pulmones, sino la esencia etérea de la conciencia, la misma chispa de divinidad que separaba a los Anunnaki de sus creaciones. Era un regalo cargado de riesgo, una apuesta que podía elevar a la humanidad o llevarla a su ruina. Adamu, bañado en el resplandor radiante del poder de Enki, experimentó una profunda transformación. Sus ojos, antes nublados por el instinto animal, ahora brillaban con inteligencia, reflejando una naciente conciencia de su entorno. Extendió la mano, su tacto ya no era torpe, sino que estaba imbuido de una gracia recién descubierta, un anhelo de conectar con el mundo que lo rodeaba. Enki, observando la transformación de su creación, sintió una oleada de orgullo y temor. Había desatado una fuerza de poder impredecible, una que podía desafiar los cimientos mismos del dominio Anunnaki. La suerte estaba echada, el futuro incierto, pero no podía evitar sentir un destello de esperanza para esta nueva especie, una especie imbuida con el potencial para la grandeza. Para nutrir a su creación y estudiar los frutos de su labor, Enki y Ninhursag establecieron un santuario, un paraíso escondido conocido como Edin, que luego se corrompió en el bíblico Edén. Dentro de este verde jardín, Adamu prosperó, su mente floreciendo con cada día que pasaba, su comprensión del mundo expandiéndose mientras exploraba su entorno bajo la atenta mirada de sus creadores. Enki, siempre el maestro,
Impartió a Adamu los rudimentos del lenguaje, el poder del conocimiento, los secretos de la agricultura y la artesanía. Buscó guiar a su creación, nutrir su floreciente intelecto, fomentar en él un sentido de asombro y respeto por el mundo natural. Por un tiempo, una frágil armonía reinó en Edén, un testimonio del potencial de coexistencia entre dioses y hombres. Sin embargo, Enlil, siempre pragmático, siempre suspicaz, veía este nuevo paraíso con creciente inquietud. Veía el potencial para el caos, para que los descendientes de Adamu se multiplicaran y se extendieran, desafiando el orden establecido. Los susurros de disidencia entre los Igigi, alimentados por el resentimiento y la envidia, llegaron a sus oídos, confirmando sus peores temores. Enlil, incapaz de tolerar esta amenaza percibida a la autoridad de los Anunnaki, decidió afirmar su dominio. El paraíso, tan cuidadosamente elaborado, tan lleno de promesas, pronto se convertiría en un campo de batalla, las semillas del conflicto sembradas en el fértil suelo de la creación misma. Enki, consciente del creciente disgusto de su hermano, buscó proteger a su creación, a Adamu, de la ira de Enlil. Le advirtió de los peligros de sobrepasar sus límites, de alejarse demasiado del camino trazado para él. Sin embargo, también le inculcó una sed de conocimiento, un deseo de explorar los misterios del mundo, de ir más allá de los confines de su existencia actual. Fue en esta delicada danza entre la precaución y la curiosidad que se sembraron las semillas de la rebelión. Enki, a menudo representado en la iconografía sumeria como una serpiente, símbolo de sabiduría y conocimiento, inadvertidamente le proporcionó a Adamu las herramientas para su propia emancipación. El árbol del conocimiento, que portaba el fruto de la sabiduría prohibida, se convirtió en un potente símbolo de este conflicto, una representación del deseo de los Anunnaki de mantener a la humanidad en un estado de perpetua servidumbre. Adamu, impulsado por una curiosidad insaciable, se sintió atraído por su encanto, su mano temblando mientras alcanzaba el fruto prohibido. Enlil, al observar este acto de desafío, sintió encenderse su ira. Vio en la transgresión de Adamu un reflejo de la intromisión de su hermano, una confirmación de sus peores temores. La frágil paz del Edén se hizo añicos. Las consecuencias de las acciones de Enki estaban a punto de desarrollarse con devastadoras consecuencias tanto para los dioses como para los hombres. Enlil, con su paciencia agotada, su ira alcanzando alturas celestiales, desató una catástrofe sobre el mundo. Los cielos, antes claros y benevolentes, se transformaron en un remolino de furia. Torrentes de lluvia, como nunca antes se habían visto, azotaron la tierra, su implacable asalto, tragándose montañas y valles por igual. Los ríos, alguna vez fuentes de vida y abundancia, se desbordaron, transformándose en furiosas serpientes de destrucción, consumiendo todo a su paso. Los cimientos mismos del mundo parecían temblar, el aire denso con el hedor a sal y los lamentos de un mundo que se ahogaba. Esto no fue una inundación ordinaria, no un mero desastre natural. Esta fue la ira de Enlil manifestada, un diluvio divino destinado a limpiar la tierra de la creciente presencia de la humanidad, un fuego purificador para purgar al mundo de la transgresión percibida de Enki. Sin embargo, incluso ante una destrucción tan abrumadora, un rayo de esperanza permaneció. Enki, obligado por un juramento solemne a Anu, tenía prohibido intervenir directamente para salvar a sus creaciones. ¿Qué hizo entonces? Ideó un plan clandestino, una apuesta desesperada para preservar la chispa de la humanidad en medio del abismo acuático. ¿Cuál sería este plan? Enki, con el corazón pesado por el peso de su juramento, pero decidido a encontrar una salida, buscó a Ziusudra, un hombre justo conocido por su piedad y sabiduría. Apareciéndose a Ziusudra en un sueño, su voz un murmullo bajo en medio del rugido de la tormenta, Enki reveló la catástrofe inminente, un juicio divino sobre un mundo consumido por la maldad. Pausa. Pero el mensaje de Enki no era de desesperación, sino de esperanza. Instruyó a Ziusudra a construir una embarcación, una vasta arca diseñada para resistir la tormenta que se avecinaba, un santuario tanto para el hombre como para las bestias.
Enki, obligado por su juramento, no podía hablar abiertamente. Sus instrucciones veladas en acertijos y simbolismo, confiando en la sabiduría de Ziusudra para descifrar su verdadero significado. Pausa. ¿Comprendería Ziusudra el mensaje oculto? ¿Sería capaz de descifrar las palabras enigmáticas de Enki? Pausa. Ziusudra, haciendo caso a la advertencia divina, reunió a su familia y juntó parejas de cada criatura viviente, buscando refugio dentro del arca, mientras la tormenta rugía a su alrededor. El mundo exterior era un torbellino, un caos arremolinado de viento y agua. Sin embargo, dentro del arca, una frágil esperanza parpadeaba, un testimonio de la compasión clandestina de Enki. Pausa. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio consumió la tierra, un torrente implacable que reformó continentes y extinguió innumerables vidas. El viejo mundo, con sus triunfos y locuras, su belleza y su crueldad, desapareció bajo las olas, dejando solo el arca y su preciosa carga para capear la tormenta. Pausa. A medida que las aguas de la inundación retrocedían, revelando un mundo lavado y limpio, el arca se posó sobre las laderas del monte Ararat, un faro de esperanza en medio de la desolación. Ziusudra, emergiendo de su santuario de madera, contempló un mundo transformado, un lienzo en blanco sobre el cual se escribiría un nuevo capítulo de la historia humana. Ofreció sacrificios a los cielos, con el corazón lleno de gratitud por su supervivencia, su alma cargada con la responsabilidad que se le había confiado. Enki, su presencia invisible pero palpable, velaba por Ziusudra y su familia, su existencia continua, un testimonio de su desafío, una frágil semilla abriéndose paso entre los restos de un mundo perdido. Desde las montañas de Ararat, la humanidad comenzó de nuevo. Los sobrevivientes llevaban consigo los recuerdos de la inundación. Una historia de advertencia susurrada a través de generaciones. Sin embargo, las lecciones del pasado no se olvidaron fácilmente. Los Anunnaki, aunque su presencia física había disminuido, continuaron ejerciendo su influencia, su legado grabado en la estructura misma de la conciencia humana. El mundo, renacido de las cenizas de la destrucción, ofrecía tanto promesa como peligro. Las semillas de la civilización, nutridas por los sobrevivientes del diluvio, pronto brotarían de nuevo, pero la sombra del diluvio, el recordatorio siempre presente de la capacidad de los dioses para la creación y la destrucción, se cerniría para siempre sobre la psique humana. La historia del Gran Diluvio, transmitida de generación en generación, se arraigó en la mitología y el folclore de innumerables culturas. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta la historia bíblica del Arca de Noé, la narrativa del diluvio sirvió como un poderoso recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad, su precaria existencia a merced de fuerzas más allá de su control. Sin embargo, el diluvio no fue simplemente una historia de destrucción, sino también de resiliencia, del espíritu perdurable de la humanidad frente a una adversidad inimaginable. Hablaba del poder de la esperanza, de la fe inquebrantable en un nuevo comienzo, incluso en medio de las ruinas de lo antiguo. El legado del diluvio se extendió más allá de la simple narración de historias, moldeando la estructura misma de las sociedades humanas. El recuerdo del diluvio sirvió como catalizador para el desarrollo de estructuras sociales, códigos morales y creencias religiosas, todos destinados a evitar otra catástrofe semejante, a apaciguar la ira de los dioses y asegurar la supervivencia continua de la humanidad. El diluvio, sin embargo, también sirvió como un crudo recordatorio del poder de lo divino, de las fuerzas invisibles que moldearon el destino humano. Sembró las semillas de una profunda reverencia por lo celestial, un reconocimiento del lugar de la humanidad dentro de un gran orden cósmico, un tapiz tejido con hilos de maravilla y terror. Milenios han pasado desde que las aguas del Gran Diluvio retrocedieron, pero los ecos de ese evento cataclísmico aún resuenan a través de los corredores del tiempo. Los Anunnaki, esos arquitectos celestiales de nuestro destino, pueden haberse retirado del escenario mundial, su presencia física desvaneciéndose en las brumas de la prehistoria, pero su legado continúa vivo, tejido en la misma tela de nuestro ser. Dentro de la doble hélice de nuestro ADN, ese intrincado plano de la vida misma,
Yacen secretos susurrados a través de milenios, fragmentos de una herencia olvidada. Algunos científicos, mirando en las profundidades de nuestro código genético, se han topado con anomalías, secuencias inactivas de origen desconocido, como si fragmentos de una escritura alienígena estuvieran incrustados en nuestra propia programación biológica. ¿Podrían estas anomalías genéticas ser los restos de la antigua obra de Enki, un testimonio de su audaz experimento, su fusión de lo celestial y lo terrestre? ¿Somos nosotros, los herederos de este legado cósmico, portadores del potencial para la grandeza, para despertar los poderes inactivos que yacen dentro de nuestras células? Las respuestas, esquivas pero tentadoramente cercanas, yacen enterradas bajo capas de condicionamiento social, oscurecidas por el velo de nuestro propio olvido. Nos han enseñado a descartar las historias de nuestros antepasados como meros mitos, intentos primitivos de explicar un mundo que no entendían. Pero ¿qué pasa si estos mitos, estos susurros del pasado, contienen una verdad mucho más profunda de lo que jamás nos atrevimos a imaginar? Alrededor del mundo, desde las imponentes pirámides de Egipto hasta los enigmáticos megalitos de Stonehenge, desde los intrincados glifos mayas hasta las antiguas tradiciones de sabiduría de Oriente, encontramos pistas fascinantes, fragmentos de un conocimiento olvidado que insinúan una mano guía, una influencia oculta que da forma al curso de la civilización humana. ¿Cómo lograron nuestros ancestros, aparentemente primitivos en su tecnología, tales hazañas de ingeniería, tales alineaciones astronómicas, tan profundas comprensiones del funcionamiento del cosmos? ¿Fueron simplemente mentes brillantes trabajando independientemente, o fueron guiados por fuerzas más allá de nuestra comprensión actual, herederos de un legado transmitido desde una época en que los dioses caminaban entre los hombres? La evidencia, aunque a menudo descartada como mera coincidencia o especulación, sugiere un patrón, un hilo oculto que conecta estas culturas aparentemente dispares y sus notables logros. Es como si una mano invisible, guiada por un plano antiguo, hubiera estado moldeando el destino humano desde detrás de escena, empujándonos hacia un destino desconocido. Sociedades secretas, rumores susurrados de maestros ocultos, antiguos linajes que afirman descender de los dioses. Estos hilos persistentes en el tapiz de la historia humana, a menudo envueltos en secreto y especulación, insinúan una verdad más profunda, un orden oculto que opera bajo la superficie de nuestro mundo cotidiano. Nos encontramos en una encrucijada en la historia de la humanidad, un momento crucial donde los velos de la ilusión se adelgazan y la verdad de nuestros orígenes nos llama a despertar de nuestro letargo colectivo. Los viejos paradigmas, las narrativas que han moldeado nuestra comprensión del mundo, se están desmoronando y un nuevo amanecer se asoma, uno que promete reescribir la historia misma de la humanidad. La evidencia, una vez descartada como tema de teorías marginales y conspiraciones, se acumula, obligándonos a confrontar la posibilidad de que no estamos solos, de que nuestra historia es mucho más compleja, mucho más enigmática de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Los susurros del pasado resuenan cada vez más fuerte, instándonos a escuchar, a recordar, a reclamar nuestra herencia olvidada. El viaje del despertar no es fácil. Requiere valentía para cuestionar las narrativas que nos han enseñado, para desafiar los cimientos mismos de nuestros sistemas de creencias. Exige que confrontemos nuestros miedos más profundos, nuestro arraigado sentido de limitación, y abracemos las infinitas posibilidades que yacen latentes en nuestro interior. Pero las recompensas de este viaje son inconmensurables, porque al redescubrir la verdad de nuestros orígenes, desbloqueamos el potencial para un futuro mucho más magnífico de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Recordamos quiénes somos, no meros seres imperfectos e insignificantes, sino herederos de un legado cósmico, hijos de las estrellas, capaces de alcanzar una grandeza más allá de nuestras imaginaciones más descabelladas. La historia de Enki y Enlil, tejida en la tela del antiguo mito sumerio, resuena con un poder que trasciende el tiempo y la cultura. Habla de un anhelo primitivo dentro de nosotros, una curiosidad profunda sobre nuestro lugar en el gran tapiz de la existencia.
¿Fuimos simplemente un accidente cósmico, un evento al azar en un universo gobernado por la casualidad? ¿O fue nuestra creación un acto deliberado, el resultado de fuerzas más allá de nuestra comprensión, un experimento iniciado por seres cuyo conocimiento empequeñece el nuestro? La evidencia, dispersa por todo el mundo como piezas de un espejo roto, sugiere una verdad mucho más profunda, mucho más enigmática, de lo que permiten las narrativas convencionales. La inmensa escala y complejidad de las estructuras antiguas, hazañas de ingeniería aparentemente imposibles logradas por civilizaciones que consideramos primitivas, susurran de una mano guía, un conocimiento oculto transmitido desde una época en que los dioses caminaban entre los hombres. ¿Podría ser que el legado de Enki siga vivo, no solo en los mitos y leyendas transmitidos de generación en generación, sino en la esencia misma de nuestro ser? Tal vez la chispa de conciencia que se encendió dentro de Adamu, ese don de la sensibilidad que nos distingue del reino animal, es un reflejo de nuestra propia herencia divina, un testimonio de la mano celestial que moldeó nuestro destino. Los ecos del antiguo experimento de Enki aún resuenan dentro de nosotros, instándonos a mirar más allá de las limitaciones de nuestra comprensión actual, a abrazar la posibilidad de una realidad mucho más grandiosa, mucho más misteriosa, de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Durante siglos, nos hemos aferrado a las narrativas que nos enseñaron, las historias que moldearon nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Pero, ¿qué pasaría si estas narrativas, estos paradigmas cuidadosamente construidos, no son más que elaboradas ilusiones, velos que ocultan una verdad mucho más magnífica, mucho más asombrosa? El universo, como lo revela la ciencia moderna, es un lugar de infinitas posibilidades. Un reino donde las leyes de la física danzan al borde de la comprensión, donde los agujeros negros deforman el tejido mismo del espacio-tiempo, y donde el concepto de múltiples dimensiones desafía los cimientos mismos de nuestra realidad percibida. Es tan difícil, entonces, considerar la posibilidad de que no estemos solos, de que nuestro planeta, nuestra civilización, nuestra propia existencia, sea solo una nota en una sinfonía infinita de creación. ¿Podría ser que los seres que una vez veneramos como dioses no fueran deidades en el sentido tradicional, sino civilizaciones extraterrestres avanzadas, con una tecnología tan sofisticada que parecía milagrosa para nuestros ancestros? Gap 2S. El universo es vasto, sus secretos aún no se han desentrañado por completo. Limitar nuestra comprensión del cosmos a los confines de nuestro conocimiento actual, descartar la posibilidad de lo desconocido simplemente porque desafía nuestras nociones preconcebidas, es negar la esencia misma de la investigación científica, el espíritu de exploración que nos impulsa a ir más allá de las fronteras de lo conocido. La búsqueda de la verdad, de los orígenes de la humanidad y los misterios del cosmos, es en última instancia un viaje interior, una peregrinación al núcleo mismo de nuestro ser. Las respuestas que buscamos no se encuentran solo en tomos polvorientos o ruinas antiguas, sino en las profundidades de nuestra propia conciencia, en las cámaras ocultas de nuestros corazones. Los ecos del pasado, los susurros de la sabiduría ancestral, resuenan dentro de nuestro ADN, codificados en la misma fábrica de nuestro ser. Para desentrañar estos secretos, para despertar a la verdad de nuestra herencia, debemos silenciar la cacofonía del mundo exterior y embarcarnos en un viaje de autodescubrimiento. Una búsqueda para reconectarnos con la chispa divina que reside dentro de todos nosotros. Este viaje no es para los débiles de corazón. Exige valentía para cuestionar todo lo que creíamos saber, para confrontar nuestros miedos e inseguridades más profundos, para desprendernos de las capas de condicionamiento que nos han mantenido atados a una visión limitada de la realidad. Pero las recompensas son inconmensurables, porque al redescubrir nuestra verdadera naturaleza, desbloqueamos el potencial para un futuro mucho más magnífico de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. La historia de Enki y Enlil, ya sea vista como historia literal o mito alegórico, sirve como un poderoso recordatorio de nuestro propio potencial, tanto para la grandeza como para la destrucción. Las decisiones que tomamos, individual y colectivamente, determinarán el destino de nuestra especie. ¿Abrazaremos la sabiduría de Enki, la compasión que lo llevó a dotar a la humanidad con conciencia,
O sucumbiremos al miedo y al control encarnados por Enlil, perpetuando ciclos de conflicto y destrucción.